Bueno, jóvenes, hoy arrancó la reunión de jóvenes y fue muy bonito. Fue muy bonito porque ha sido una oración de fe, como muchas otras oraciones de fe, de donde no había nada, ¿ya? No había y no teníamos, y oramos y Dios no solamente ha traído jóvenes, sino que trajo quién se ocupe de esos jóvenes. Yo voy a sentir por allá, y en la oración que hicimos con los responsables del ministerio, a las 4, porque siempre hay que cubrirlo toda la oración, el Señor me dijo, ya hermano, ya yo tengo gente que se ocupe de eso. Entonces le doy las gracias y la bondad del Señor, porque no es que uno trabaje menos, no, yo no pudiera tomar las notas que me faltaban, y le damos las gracias a Dios. Vinieron jóvenes nuevos, ya fueron muy puntuales. Eso, por ejemplo, es algo muy especial, ya, eso hay que recalcarlo. Es como que la primera vez que me pasa en los 20 años que llevo sirviendo al Señor, pero hay algo especial, ¿ya? Era algo que estábamos haciendo y así seguirán pasando cosas, ¿no? Le damos las gracias a Dios por eso y le damos las gracias a Dios por poder estar acá. Continuando, la semana pasada hablábamos un poco sobre el sacerdocio universal de todos los creyentes y tenemos que continuarlo. Es un tema que es para largo, es un tema muy bonito en todo caso. Sin embargo, el sacerdocio no se puede ejercer sin oración o sin vida en oración. La bandera que pusieron es de Israel como manto, como una carpa que hay acá. Israel es el único país que como bandera tiene el manto de oración. El símbolo patrio es el manto de oración. Muchas gracias. Gracias. Entonces, desafortunadamente para Israel, y lo vamos a ver en Romanos capítulo 10, mientras usted busca Romanos capítulo 10, ellos se olvidaron de Dios. Ellos se olvidaron tanto de Dios que cuando llegó el Mesías a salvarlo lo crucificaron. No, este viene en un burrito y nosotros esperábamos un rey en un caballo grande, con un ejército, full espada, en fin. Entonces, ellos se olvidaron y se alejaron del Señor, mas el Señor no se ha alejado de ellos y no los ha despreciado, más faltaba. En Romanos capítulo 10, en el verso 3, usted puede leer Romanos, es una carta espectacular. Todo lo que tiene que decir de la salvación, Dios lo dice en la carta de los Romanos, ya, el antes, el durante y el después. Pero vamos a ver solo un versículo, yo no voy a predicar sobre Romanos. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Cuál es el error de Israel? Porque yo tengo aquí anotado, de Israel tomamos ejemplo de lo que se hace, pero también debemos tomar ejemplo de lo que no se hace. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos tomaron la ley del Señor, pero se inventaron otra. A ver, vamos a la Moncloa donde vive el presidente del gobierno y le decimos, mira, aquí está la ley del Reino de España, yo la quiero, me gusta, pero yo traigo la mía y la voy a imponer y la voy a vivir. ¿Qué cree usted que me va a decir este ministro, o este presidente, o este gobierno? Yo estoy poniendo una ley sobre la que debe ser. Y eso es lo que les pasó a ellos. El grave error de Israel lo podemos resumir en Romanos 10, verso 3. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Uno de joven, ¿cierto, Jean Paul? Uno a veces quiere poner la justicia de uno en la casa. Yo digo, uno a veces quiere, uno cree que puede. Hay momentos que uno cree que lo logra, pero mamá es mamá, papá es papá. Y como me enseñó mi mamá, donde manda capitán, no manda marinero. Hay que entenderlo, ¿ya? Y si no, obedecerlo, porque ni revelacionalmente. Pues con Dios es igual. Él es el capitán, nosotros marineros. ¿Qué nos vamos a poner a inventarnos una ley y decirle, bueno, es que estamos en el año 2000 después de Cristo, esas normas y esas leyes bíblicas eran para esa época? Ya, vamos a poner, tenemos una mejor idea, Dios. Imagínense nosotros, hablándole a Dios de tenemos una mejor idea. Ese es el error que cometió Israel. Corintios dice, en la carta 1 de Corintios 10, no lo busquen, dice que ellos pecaron, se rebelaron, adulteraron, fornicaron, todo, y cada vez Dios les pagaba por el precio de su pecado y les pagaba duro. Y dice, pero Dios permitió que eso pasara para que hoy nosotros tomemos ejemplo y no caigamos en tremendo error de desobediencia. Entonces Dios nos ha dado mucho en Cristo Jesús, pero ya nosotros no tenemos un ejemplo para decir, miren lo que les pasó. Tenemos más bien una advertencia
para decir, ojo, que yo no puedo hoy en día caer en tremendo error de desobediencia a imponer mi ley, mi norma, mi justicia, mi estilo. ¿Qué dice el mundo? Pongámosle una justicia nueva al hogar. ¿Qué dice el mundo? Pongámosle una justicia nueva al sistema laboral. Entonces los sindicatos son felices poniendo normas para apretar al patronal. El patronal luego pone normas para apretar a los empleados. Y eso es una pelea de nunca terminar. Nosotros no podemos guiarnos por ese sistema. Vamos al libro de los derechos humanos. Mire, este es el libro de los derechos humanos, la Biblia. Ese tiene todo el hecho. Entonces yo voy ahí y voy a aprender. Hay ejemplos de lo que no se debe hacer para que tú no caigas en ellos. Pero con todo lo que dice en el Antiguo Testamento también aprendemos algo más. Israel es un ejemplo. Y Israel, aún proféticamente hablando, es como un relojito. ¿Ya? Dice, miremos hacia Israel. Últimamente Israel, el primer ministro, se está haciendo muy amigo para bendición, pero también para nosotros, los creyentes, estamos pendientes de lo que está sucediendo. Se está haciendo amigo de los que antes eran enemigos. Y Israel está pudiendo abrir embajadas en países árabes, cosa que no se hacía. Hay que leer la Biblia y entender que Israel es como un relojito que nos va diciendo los tiempos de lo que Dios ha preparado. Eso va a ser otro tema para después de Semana Santa, seguramente. Vamos a leer el Salmo 122, porque Dios no ha rechazado a su pueblo, ni los ha dejado para un lado, ni más faltaba. ¿Por qué Israel? No, ni por qué no. Ahora, si ellos no lo quieren disfrutar, es como el hijo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos la pregunta? Si hay hijos preferidos. Y entendemos que no hay hijos preferidos, sino que hay hijos que se acercan más. Más, sin embargo, este es el complemento, más, sin embargo, no falta el sonso en la casa, que hay que cuidar más. Entonces no es que se acerque más, es que también hay un sonso por ahí que hay que cuidar más que los demás. Ya es el que le va mal en los negocios, le va mal en el amor, el Pedro Remalas. Entonces que el que más se acerca no se sienta envidioso del más sonso, pero hijo es hijo y familia es familia. Pues bien, en Romanos también nos enseña la Biblia que Dios nos unió a través de Cristo Jesús como se une una flor de una planta con una flor de otra planta, un injerto. Y ahora nos pide a nosotros, que hemos sido injertados en el olivo puro, que bendigamos a Israel, que oremos por Tierra Santa. El sacerdote o el sacerdocio universal implica que oremos por la paz de Jerusalén. Y es una clave para el éxito de su vida y de sus finanzas. Lo vamos a leer, que hay una prosperidad que Dios da para aquel que ora y bendice a Israel. ¿Por qué? Pues no pregunte por qué, más bien hágalo, para que prospere, o prospere más de lo que ya ha prosperado, ¿por qué no? Miren lo que dice el Salmo 122, verso 1 al 3. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Qué alegría cuando uno le dicen vamos a Tierra Santa o vamos a Israel. Hace algún tiempo vi un programa de la televisión colombiana, creo que de un presentador muy famoso que falleció ya, y él fue a Jerusalén con un equipo de periodistas y pues todo el paquete de las personas que viajan, presentándolo a Medio Oriente. Y ellos llegan en una callecita que desemboca donde queda la explanada del muro de la oración, el muro de los lamentos, perdón. Y ellos van así en mucho ambiente familiar colombiano, en plan paseo, alegres, y caen en esa explanada. Hay que hacer como una fila para el control de seguridad. Hay mucha seguridad en Israel, una vez les digo. Y ellos están allí y las cámaras los filman y de repente ellos todos van a llorar. Entre ellos no se sabe cuál es el más ateo, cuál es el más mundano, cuál es el más drogadicto, cuál es el más alcohólico, mujeriego, homosexual o lo que sea. Eso es lo de menos. Ellos llegan y ellos están ahí llorando como niños. Entonces el guía turístico que habla en español, el idioma de tu país, les dice, es que a ustedes les pasó el efecto Jerusalén. Todo extranjero que viene aquí, cuando llega a estos lugares, algo le pasa. Y de hecho hay muchos que de repente creen en el Mesías y van y se buscan el Gólgota, porque creen en el Mesías y van quitando la ropa y dicen Jesús murió desnudo, entonces se quieren hacer crucificar porque algo raro.
Luego estos periodistas vieron, creo que se llamaba J. Mario, bueno, ya, y le preguntaron, bueno, ¿y qué pasó? Él decía, no, por más que queríamos contener las lágrimas, hay algo especial. Mira, hasta el más ateo o el más incrédulo, algo le sucede en esa tierra. Y es verdad que no es lo mismo orar acá que orar allá, aunque Dios es omnipresente, pero es la casa de nuestro papá, es la casa de nuestro Dios. Usted me dirá, yo conozco un restaurante donde venden frijolitos muy ricos, pero no es lo mismo ir a su casa, a la casa de su mamá, a comerse el arrocito y los frijolitos de su mamá, ¿ya? O las tajadas que voltea la mamá de Jorge, ¿ya? No sabemos cómo será. Pero es lo mismo, ¿me comprende? Dice, hay una alegría por venir a la casa de nuestro Dios. Jerusalén es la única ciudad que va a quedar después de que cielo y tierra pasen, quedará en la eternidad. Y Dios la va a restaurar en una ciudad espectacular que va a tener tanta gloria que esa ciudad va a ser el resplandor para el mundo entero. Ahora, averigüe. Entonces, es una lámpara, que lo digo, la pueden ir prendiendo. Ya, la tierra está aquí y a este lado va a estar Jerusalén. Eso tiene de todo, sí. Pero mire lo que dice el verso 6 del Salmo 122, para que vayamos avanzando. Y oremos. Salmo 122, verso 6, me equivoqué. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. No es solamente pedir por la paz, es amar a Jerusalén. Durante muchos años, y aquí creo que está Leticia, viví como muchos viven, muchos emigrantes sin papeles, y empecé a tomar visión de Israel y visión de Tierra Santa, y en un momento en que mi mayor anhelo y mi mayor deseo era obtener mi documentación para ir a mi país. Y me decían, sí, es que su familia vive en Europa. Y no era tampoco eso. Era mi mayor anhelo, era decir, obtengo mi documentación y voy a ir a Tierra Santa. Fue una oración de más de 10 años, hasta que se dio. Cuando ya Dios abrió el tema de los papeles, yo empecé a hacer un ahorro. Cuando llegó el tiempo de viajar, sin ningún problema, pude viajar. Y para mí ese viaje de octubre del 2007, porque fue el primer viaje que hice, he hecho 4, a Tierra Santa, hubo un antes y un después sobrenatural. Lo bueno fue que cuando llegamos a Tierra Santa, muchos de los lugares que se presentaban, ya los habíamos visto acá, en la Biblia. Y qué delicia disfrutar de esa tierra. Claro, yo fui en primíparo, digámoslo así, pero yo ya volví. Cuando me bajé del avión yo dije, tengo que volver. Y siempre que he podido ir por la gloria del Señor, no es porque tenga o me sobre, no, ha sido por fe y para fe, porque Dios ha provisto todo, y los que hemos ido, ha sido así, ha sido un motivo de bendición. Entonces no es solo pedir en oración por la paz, sino amar Jerusalén. Entonces usted ama porque los árabes o los judíos o los cristianos que viven en Jerusalén le caen bien, o usted ama porque obedece el mandamiento de Dios, amar a Jerusalén. Usted ama a su prójimo porque le cae bien, o porque Dios dice ama a tu prójimo. Usted ama a su líder pastoral porque le cae bien, o porque Dios dice ama a tu prójimo. Hay muchas personas y muchas cosas que Dios nos pide que amemos, que no las amamos por los conceptos que tenemos personalmente, y en eso estamos fallando. Y vamos a ver más adelante que eso frena nuestra oración, que Dios pone una nube, dice la Biblia, lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque no estamos honrando como Él quiere que honremos, ni viviendo como Él quiere que vivamos. Nosotros nos alegramos de la prosperidad de esta nación, del Reino de España y de las naciones europeas, pero muchos se quejan de la amargura, de la frialdad, de la tosquedad, de no sé qué. Bueno, si tú vienes a mi casa, a vivir en mi casa, a comer de mi comida, a beber de mi agua, a estar allí y a quejarte todo el día de mí, en mi casa, ¿qué crees que te diría yo? Vete. Entonces luego nos aterramos de tanto quejarnos con los europeos de que los europeos no nos quieran. Es que, ¿cómo es que les damos el sartén por el mango? O les ponemos las tabadas para que nos las volteen. ¿Ya? Esa está buena. Vamos a amar, no porque me caiga bien, vamos a amar porque Dios dice ama y punto. Pero para aprender a amar hay una noticia muy buena, y es la oración. Vamos a orar, Señor, enséñame a amar, enséñame en oración. Yo le voy a pedir a Dios que me enseñe a amar.
Y dentro del amar está el perdonar lo imperdonable, el aguantar al que nadie se lo aguanta. Lo inaguantable, lo más duro, lo más pesado, lo más difícil. Por eso Dios nos regala a nosotros el sacerdocio, para que lo ejerzamos y vivamos en ese estilo que Él quiere que vivamos. Vamos a leer aquí en Oseas 2:14, en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas. Y yo los invito a que se lean toda la historia del profeta Oseas. Es un hombre que le tocó una situación bien difícil. Sin embargo, Dios está hablando de Israel a través de una situación que le toca vivir al profeta Oseas. Algunos dicen que es el profeta Gomer. Exacto, ¿no? Oseas capítulo 2. En esas cosas raras que hace Dios y que Él puede permitir sobre nuestras vidas. Un problema familiar, un problema de salud, o todo a la vez. O financiero, o una pandemia así de vez en cuando. ¿Ya? Cosas locas que Él puede permitir. Pero vamos a ver que ningún problema a nosotros nos puede o nos va a permitir que anulemos la oración, nuestra vida de oración. ¿Se acuerdan, antes de que lo leamos, se acuerdan que Jesús, después de ser bautizado, de escuchar la voz de Dios, que dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia? Él es llevado por el Espíritu Santo al desierto a estar en un ayuno de 40 días, y allí se le enfrenta al diablo, y el diablo lo tienta 3 veces, él sale victorioso y vencedor. Pareciera que fuera contradictorio que una persona llena del Espíritu Santo, que sea bautizado para testimonio de muchos, que viene de escuchar algo que no se le ha dicho sino a Él en toda la eternidad, en todas las edades pasadas, presentes y futuras, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se tenga que enfrentar al diablo. Pareciera que fuera raro que el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios Jireh, que es el que provee, que es el que abre la puerta, que es el que genera toda la bendición, tenga que pasar hambre. Pareciera que fuera raro el sufrimiento de Jesús, pero no, porque Jesús, tanto Israel y su palabra nos dan ejemplo de que no es para que nosotros suframos más, sino para que nos acerquemos más y mejor. Entonces en Oseas 2, verso 14, dice así, dice Dios, hablando de Israel, como una mujer que la ama y que la va a llevar en un viaje, y dice en el verso 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto, y en el desierto hablaré a su corazón. ¿Por qué en el desierto? Porque allá no hay ningún elemento de distracción. Entonces yo ando como que en un desierto emocional, ya llevo 20 años sin novio, sin novia, ya me dejó todo, ya ni nada. En un desierto financiero, en un desierto laboral, en todos a la vez. O sea, el Sahara le cae en el bolsillo, de lo mal que anda. ¿Y no será que Dios está permitiendo ese desierto para que usted escuche la voz de Dios hablándole ¿a dónde? A su corazón. ¿Por qué Dios permitió entonces, si ama tanto a Israel, que estuviera 400 años de esclavo en Egipto? ¿Por qué Dios permitió, después de liberarlos, que pasando unos siglos llegara otro imperio poderoso, Asiria, Babilonia, y otra vez los agarrara y los secuestrara y los pusieran de esclavos? Pasó un tiempo y llegan los romanos, y eso sí acabaron con el nido del perro, eso acabaron hasta con el templo. ¿Por qué será que Dios ha permitido tanto sufrimiento? ¿Cuál es una de las mejores prédicas que hay o historias en el libro de Daniel? Cuando los 3 amigos de Daniel tienen que ser metidos en el horno de fuego. Sadrach, Mesach, Abednego. Desde la época de los asirios, a los judíos los quieren quemar. Y hace 70 años en Europa los alemanes, el ejército alemán, pagaba para que los ingenieros produjeran hornos que quemaran más rápido, porque estaban queriendo borrar de la faz de la tierra todo lo que tenía que ver con Israel. Desde los asirios los metían en hornos de fuego, y la gente no ha entendido que es el plan del diablo con el pueblo de Dios. Pero ¿por qué Dios permitió tanto ese sufrimiento y tanto dolor? Dicen algunos teólogos que la profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos es el tema de la Segunda Guerra Mundial. Un tema que a mí me encanta, como algunos temas, que lo he estudiado y lo he leído bastante. Pero ¿por qué Dios ha permitido eso? No es tanto el por qué, pero ellos siguen negando a Cristo. Y si usted lee Romanos, dice, si la terquedad de Israel ha sido bendición para nosotros, imagínense cuando ellos vuelvan a ser obedientes. ¿Cómo va a ser de bueno para el mundo la obediencia de Israel?
Por eso usted y yo debemos orar por Israel, amar Tierra Santa. Y lo digo desde aquí, yo no soy sionista y yo no defiendo las políticas del gobierno de Netanyahu o de cualquier partido político en Israel. No, el sionismo es una cosa, la visión bíblica de Israel es otra. Y esa es la que nos interesa. Porque es Dios el que dice, a Israel se le quiere, como yo he querido a Israel. Pero miren lo que nos enseña. Dios permite llevar a Israel al desierto en esas situaciones tan difíciles. ¿Para qué? Para hablar al corazón. Yo sé que muchos tienen algunos problemas, digámoslo en general. Tenemos algunos problemas. ¿Y por qué no en oración usted se acerca esta semana a Dios y le dice, en este problema, yo quiero escuchar tu voz, Señor? Porque le aseguro que el problema no se va a solucionar si en su corazón la voz de Dios no encuentra eco. El problema financiero, yo ya les he explicado y lo vuelvo a hacer. Los hijos de Dios no tenemos problemas de plata. Y usted dirá, ¿y entonces qué? Los hijos de Dios tenemos problemas de fe, que es diferente. Porque es creer que Él provee, es creer que Él abre el camino, es creer que Él pone el dinero para comprar, para emprender. Si usted todavía cree que tiene un problema de plata porque no la tiene, le tengo que aclarar este concepto. Usted tiene un problema de fe, no estamos creyendo. ¿O usted cree que usted va a vivir mejor cuando tenga papeles si no los tiene? ¿O cuando tenga un contrato indefinido si no lo tiene? ¿O cuando se gane 10,000 euros si no se lo está ganando todavía? Usted no va a vivir mejor. El problema va a seguir allí. Entonces lo que antes le parecía pequeño ahora le parece menos pequeño, insignificante. Pero así mismo se le van a presentar otros gigantes. El problema de Israel no era quién matara a Goliat. El problema del ejército de Israel es que no creían que ellos podían tumbarlo. Hasta que llegó uno que dijo, ¡ay! Ese no era de Santander. Llegó y dijo, yo lo tumbo. Ni paisa, ni del cantón de Guayaquil. Como hace tanto calor en Guayaquil, son entrenadores los costeños de Ecuador. Como todo costeño, ¿no es cierto, Maritza? Da. En el lenguaje de ellos, da. Entendimos. Llegó uno que creía. El problema está. El tamaño del problema no es el que afecta su fe. Es su fe. El tamaño de su fe la que afecta el problema. Y David entendió. Todos los hermanos mayores, los medio hermanos que él tenía, que eran oficiales del ejército, ahí esperando que algo pasara para que tumbaran a ese gigante. Y llegó él, se puso la armadura, no le sirvió. Pero dijo, bueno, con esta piedrita lo tumbo. ¡Pum! Lo tumbó. Él había pasado tiempo en el desierto. Y lo dice en los Salmos. Dice, yo aprendí a escuchar tu voz. Yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Cuando se me presentaba el lobo a comer las ovejas, cuando venía el oso, él aprendió a conocer a Dios. Eso hace la oración. La oración hace que usted aprenda a conocer a Dios. ¿Por qué está orando usted? ¿Cuál es su motivo de oración? Uno de mis motivos de oración esta semana es el tema político de este país. ¡Qué desorden! Ya, eso parece una novela, a mí me encanta. Entonces hacen una alianza a las 5 de la mañana, a las 7 la anuncian, a las 11 la rompen. Ya, hoy nombraron ministros en Murcia a los que ayer estaban echando la piedra. Eso es una pelea bacana, es una buena novela. Pero desafortunadamente frenan muchos procesos. Hay muchos contratos generales que se frenan, temas de documentación, todo eso se frena. Yo oro por eso, para que eso no sea un problema administrativo. Yo tengo unos papeles, sí, en normas, sí, pero yo también pienso en el bienestar de mi país, o en el cual estoy ahora. Ese es uno de mis motivos de oración. Entonces yo quiero conocer a Dios en ese tema, porque aquí vivo. Pedid por la paz de la ciudad donde fuereis llevados a vivir, porque en su paz vosotros tendréis paz. Pero muchos dicen, ojalá me ganara el loto y por aquí es para arriba. Pues al menos cómprelo. Ya, ese milagro no ocurre. Bendiga este país. Usted en oración va a conocer el corazón de Dios. Y en oración usted y yo vamos a hacer que las cosas cambien. Miren lo que dice el verso. La llevaré al desierto. Le voy a hablar al corazón. En pleno desierto. Ahorita así el verso 15 dice, le daré sus viñas desde allí. No le llevo a morir de hambre. Y le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantarán
como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Usted cree que cómo salió la gente después de saber que sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos estaban en esclavitud? Cuando el pueblo salió de Egipto, de tanta esclavitud, con la esperanza de que iban para algo propio, donde no iban a ser esclavos, donde lo que sembraban se lo podían comer ellos, porque lo que ellos trabajaban en Egipto lo sembraban, pero Faraón se lo comía. De hecho, los egiptólogos, ¿le dicen? Sí, creo que esa es la palabra. Ellos han descubierto los lugares donde vivían los hebreos esclavos en esa época, con las excavaciones que hacen, y ellos llegaron a la conclusión de había como unos tarros de carne, porque habían buenas carnicerías, de que los hebreos ellos no comían carne, ellos solamente la olían. Entonces cuando usted quería repetir tenía que volver a pasar por la carnicería, ¿ya? Y ellos decían, no, porque la carne era para las familias de los egipcios. Hay muchos platos en la historia de la gastronomía que vienen de esa época, de los faraones. Por ejemplo, el hígado de pato, el foie gras, viene de allá, y así otros cuantos. Eso lo sé por lo que estudié. Pero los hebreos, cuando eran esclavos, ellos eran peor que esclavos hoy en día, porque hoy en día al menos los presos y los esclavos tienen derechos humanos. En esa época derechos humanos no había. Ya, 7 días laborales y 6 días laborales y el séptimo descansas, tampoco, eso no existía. Entonces ellos salen, ¿cómo sale una persona que ha estado 40, 50 años esclava? Y se salieron con toda la alegría del mundo. El tema es que las películas nos muestran que el pueblo salió con miedo, porque atrás venía Faraón, pero la gente no salió con miedo, según lo que dice la Biblia, verso 15. Como en los tiempos de su juventud, como en el día de la subida de la tierra de Egipto. Ellos salieron con alegría, salieron cantando. De hecho, María, la hermana de Moisés, tuvo allí un tiempo un cántico. Está el cántico de María, el cántico de Moisés. Nosotros tenemos así una imagen que no es la correcta y eso frena nuestra fe. Ellos salieron con gozo, salgo de la esclavitud. Sí, es verdad, no tengo nada, pero al menos ahora lo que emprenda va a ser mío. Lo que construya se lo puedo dejar a mis hijos o a mis nietos. Allá en Egipto nada era de ellos, y lo que trabajaban no era para ellos, y lo que construían tampoco era para ellos. Entonces la oración cambia. ¿Por qué Dios permite que Israel vaya al desierto? Porque necesita hablarle a su corazón. A veces somos muy buenos en saber lo que los otros corazones tienen que oír. Y usted no se ha dado cuenta, dice, este tema para fulano, ¿ya? ¿Y cuál es el tema para usted? ¿Usted sabe cuál es su tema? ¿Usted ya escuchó lo que Dios le va a decir solamente a usted y nada más que a usted? ¿O usted sabe? Yo le dije a mi marido es un terco. Levante la mano, esposa, que no tenga marido terco. No existe. Tranquilo, yo me defiendo. Todas dicen, este hombre es un terco. No, pensamos diferente. Bueno, no justifiquemos. Eso es otro tema. ¿Ya? No se trata de saber qué es lo que el otro necesita primero. Se trata de que tú escuches la voz de Dios hablando a tu corazón. Eso es lo que necesitamos oír. El tema puede ser el mismo. De hecho, casi que le pedimos a Omar que nos predique hoy. ¿Ya? ¿Sí o no? Ayer compartí un tema muy bonito del devocional de varones. Y casi que lo estaba repitiendo ahora con las juventudes. Y empezó Omar, sigue ahí. ¿Ya? Triple. Yo me decía, estoy palomita y yo tomando nota. ¿Ya estaba ahí? En serio, el tema puede ser el mismo, pero el efecto de esa palabra en el corazón, completamente diferente. Usted necesita escuchar la voz de Dios. Miren lo que dice en Lamentaciones. Usted busca Jeremías, al lado de Jeremías está Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, para que no nos lamentemos. Jeremías, el profeta llorón, fue el que escribió los lamentos, se quejaba por todo. De hecho, se dice en francés, les jeremiades, las quejas, los llantos del profeta llorón. Ay de mí, los aires, ay de mí, ay del Barça que no van, ay del Real Madrid, por aquí decían ahora. Hay de los que jugamos fútbol la semana pasada, ¿ya? Que por ahí hay uno que tiene los pies de Cristo, tiene sangre en esos pies, es guerrero a morir. ¿Sí o no, Edgar? Todavía no me duele. Pero no jugó
Yo sí jugué. No jugué a mi estilo. Pero jugué. Yo lo máximo de él, Sarita. No, Fabián, pero usted, hermano, quite los clavos de Cristo de los pies, hermano. Estamos pensando a ver si le ponemos roja. No, mentiras. Tenemos que repetirla. Estaban organizando ahí. Lamentaciones capítulo 3. Miren cómo habla Dios de bueno, ¿no? Es muy directo en Lamentaciones. Vamos a leer un versículo, pero no se va a asustar. El versículo 11. Está el profeta Jeremías hablando de lo que Dios hizo con él. Y mire Dios cómo lo trató, para que usted siga quejándose del uñero que tiene, que queja por nada. Mire lo que dice el 3:11. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, dice aquí mi versión. Yo quería invertir en el 2020 como loco y Dios puso una pandemia. No hay queje. Eso para Dios no es nuevo. Yo que quería ir a visitar a mi mamá, pues yo también. ¿Sí? Para Dios eso no es nuevo. Dios puede torcerle los caminos cuando Él necesita que su voluntad se haga en nuestros corazones. Él nos ama y porque nos ama, Él va a cambiar esos caminos. Porque Él sabe esos caminos que no nos convienen a dónde nos llevan. Entonces le dice a Jeremías, te torcí el camino, Jeremías. Pero no solamente el camino, sino lo desbarató. Y hay situaciones que lo dejan a usted como sobrado de tigre, ¿sí o no? Problemas familiares, problemas de pareja, problemas con el hijo, problemas, el 5 del mes ya no tiene plata para el resto del mes. Entonces usted dice, caramba, ¿ahora qué hago yo? Pues sí, Dios lo despedazó, lo desbarató. ¿Pero usted cree que lo desbarata porque Él quiere verlo desbaratado? No. Saltemos entonces al verso 31, 3:31. Miren lo que dice el 3:31. Porque el Señor no desecha para siempre. Y subráyelo ahí. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hay un plan. Cuando Él desbarata tus planes es porque tiene algo mejor. ¿Ya? Señor, desbarata los planes de la píldora anticonceptiva y que lleguen trillizos. ¿Tú te imaginas? ¿Ya? De una se timbraron todas. Dios mío. ¿Sí? A Sofía. Yo porque no tengo un hermanito pequeño. Yo, ora hija, ora. Dios tuerce planes. Sara no tuvo por allá para arriba de 70. Señor, se va a casar el chico más guapo. Ore para que Dios baratee el plan y se lo dé a usted. Bueno, yo no sé usted. Eso es usted verá. Miren lo que dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Y hay situaciones que lo desaniman a uno. Ese es el mejor momento para conocer el amor restaurador de Dios. Pero viene el diablo y te echa el cuento y tú le crees al diablo. ¿Por qué? Por bobo. Porque eso no es un hijo de Dios. Qué pena que lo diga así. Si es el peor momento de mi vida, es el mejor momento para conocer el amor de Dios que me restaura. Pero le creo al diablo, entonces no leo la Biblia, entonces no oro, entonces no me congrego, entonces renuncio a la fe. ¿Cómo se le ocurre? Pues a usted viene enfermo, no va a tomar el tratamiento. No, yo estoy enojado. Me dieron un café con 3 de azúcar. No mentiras. No tiene azúcar, ¿no? Si Dios aflige, Él también, dice acá, se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora sigamos leyendo. Y aquí viene la pregunta que Dios le quiere hacer a usted, no yo, la Biblia. 3:39. ¿Qué dice? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Eso nos debe a nosotros poner mal con Dios. No contra Dios, sino porque usted y yo entendemos que nuestro pecado nos aleja, nos roba, nos bloquea de la presencia de Dios.
Usted le promete a su hijo un helado. Mire, no hay nada más cansón que prometerle a un niño de 6 años que le vas a comprar un helado. Ya lo digo por experiencia propia. Usted se le estallan en los oídos, papá el helado, papá el helado, papá el helado, el helado, el helado, eso, hasta que usted no lo saca de tragar su helado. Pero si ese hijo, al cual usted le prometió un helado, no obedece, el hijo puede hacer el escándalo del mundo. Pero el papá dice, no obedeció, pues no hay helado. Llega. Tuki Lulu. Pero me prometiste un helado. No puedo cumplir tu promesa por tu desobediencia, pero tampoco puedo convertir el helado en una moneda de cambio, en un trueque, no, hay que ser sabio. Entonces Dios te dio una promesa porque llegaste al culto y te regalaba una promesa bíblica. Tú te vas en oración, Señor, tu palabra dice primera Juan 5 tal, que tú me bendecirás y me prosperarás. Sí, yo lo dije, pero tu condición de pecado impide que esa promesa se efectúe en tu vida. No es mi problema, dice Dios, es tu problema con tu actitud. Por eso Lamentaciones 3:39, el profeta dice, laméntese el hombre en su pecado, no en la pandemia, no en los que se nos han ido, y nos duele mucho, ¿ya? Lamentémonos en el pecado, porque Dios puede parar así la pandemia, pero si tú sigues pecando, vamos a estar a kilómetros, a años luz de la presencia de Papá Dios. Y Dios dice a Israel, con brazos abiertos me presenté a ustedes, con corazón abierto, pero ustedes no quisieron. Les mandé a mi hijo, pero ustedes lo rechazaron. Ahora nos ha mandado el Espíritu Santo, las promesas de la palabra de Dios. Estamos con todo a favor, pero al mismo tiempo estamos con todo en contra si no obedecemos. Entonces, ¿cómo vamos a poner esto en práctica? Vamos a la oración. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, ya tenemos que terminar. Lucas 9, verso 28 al 30, un pasaje muy lindo, en uno de los lugares más espectaculares de Israel, que dicen que es el ombligo de Israel. Cuando usted vaya a Israel, pregúntele al guía turístico dónde queda el Valle de Jezreel. Así, pregunte, Valle de Jezreel. Ese es un lugar hermoso, plano. Y de repente aparece una montaña que parece un ombligo de un bebé, como un chupete así, ¡pum! Ese es el monte de la Transfiguración, o el monte de Tabor, como estoy mal. Tabor, ¿no? Pues ahí es tan alta la inclinación que los buses grandes no suben. Ya, es una inclinación bien fuerte. Entonces uno llega hasta ese sitio en los buses y luego hay unos taxis pequeños que lo suben a uno por grupos de 6-7 personas. Pues ese lugar alto fue donde Débora, si no estoy mal, tuvo que bajar a decirle a su esposo que activara el ejército porque venía el enemigo. ¿Ya? Si sale luego. Pues eso es un lugar histórico. Pero aquí está Jesús, Lucas capítulo 9, orando. Y mire lo que nos enseña nuestro amado Jesús, porque no podemos seguir perdiendo, escuchando la voz del diablo, obedeciendo al enemigo, cuando estamos en el peor momento de nuestra vida. Y aunque esté en el mejor momento, también tengo que escuchar la voz del Señor. Lucas 9:28, la transfiguración. Y aquí hay un detalle, de esos detalles chéverongos, ¿no? Dice, aconteció que como 8 días después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Sencillo. Acompáñame que voy a orar. Allí pasa algo sobrenatural. Por segunda vez en la historia de la humanidad se escucha la voz de Dios hablando desde una nube que le dice, este es mi hijo amado, pero no solamente habla Dios, sino que aparecen 2 personajes bíblicos del pasado, uno es Moisés y el otro es Elías. Ustedes han leído en Apocalipsis que dice que Dios va a enviar a sus 2 testigos a Jerusalén. Pues algunos teólogos dicen que es Moisés y Elías, que van a ser los testigos que él va a enviar porque tienen que morir. Acuérdense que Apocalipsis dice que esos 2 testigos van a morir. Entonces aquí descabezamos el mito de que es Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés murió, en cambio Elías no. Elías es el hombre que ve el carro de fuego, un taxi, un Uber de fuego que viene del cielo, y sube al cielo vivo, junto con Enoc. Enoc es el 7º después de Adán, si no estoy mal. Entonces, los que van a venir seguramente son Elías y Enoc.
porque no han muerto. Nunca se encontró el cuerpo de Moisés. Pero la Biblia dice que murió. ¿Ya? La Biblia nos dice que murió. Entonces, Moisés murió. Elías y Enoc físicamente no han muerto. Tienen que venir, cumplir un ministerio, ¿ya? Profetizar, como dice Apocalipsis. Y el anticristo, a todo el que hable de Cristo, lo va a mandar a pelar. Ching. Entonces ellos van a morir. Pero ¿por qué Dios tiene que hacer que mueran? Para poder que gocen de la resurrección en Cristo Jesús. Entonces dan el tema de las resurrecciones, que cuando usted se inscriba al curso bíblico, se lo daremos, ¿ya? Después de la resurrección de Jesús. Hay 5. No, la segunda son 4. La primera es la primicia, Jesús. Porque Jesús no resucitó como Lázaro, Jesús resucitó en cuerpo glorificado. Lázaro luego murió, pero esta es la resurrección, la primera de todas, la primicia. Y en la segunda van 4 paquetes de resurrecciones. En uno de esos paquetes, en uno de esos combos, está Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque ellos aparecen para anunciar algo. Pero ¿qué pasa? Ese tema no es el tema de hoy. Volvamos a la oración de Jesús. Mire lo que nos dice la Biblia en el primer versículo. En el segundo, 9:29. Primera frase. ¿Qué dice su versión, Omar, por favor? Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Hasta ahí. Mientras oraba, mi versión dice, y entre tanto que oraba. Jesús se pone a orar, y mientras él está hablando con el Padre, algo empieza a suceder. Somos tan incrédulos con nuestra propia fe que ni creemos en nuestra oración. Por ejemplo, llaman a uno como pastor o misionero, líder, en fin. Usted puede orar por mí, yo sí puedo orar por ti, pero tú no puedes orar. Ay, sí, pero es que usted no escucha más Dios que a mí. Tú no crees en tu oración. Eres incrédulo con tu oración. ¿Ya? Y Dios nos dice que debemos romper eso. Crea, porque por eso Dios le da a usted el sacerdocio para que lo ejerza. Ore por usted. ¿Por qué será entonces que la única cosa que Jesús y que Dios y que el Espíritu Santo no puede hacer por nosotros es orar? Y por eso Jesús enseñó la maravillosa enseñanza sobre la oración, el Padre Nuestro. Maestro, enséñanos a orar. Listo. Cuando ustedes oren, hagan así. Exalten al Padre, el Padre Nuestro y todo. Jesús puede todo, Dios puede todo, su Santo Espíritu puede todo, pero no van a orar por ti. Es como cuando tu hija está aprendiendo las sumas. Usted se las sabe, eso es evidente, pero tú no puedes aprender por ella. O cuando un papá lleva al hijo a que lo vacune, ¿no? ¿Visto mi papá el que llora más que el hijo? ¿Ya? Es que me dolió a mí. Por más que usted tuerza los ojos, apriete, cierre los labios, pues, usted no puede sufrir ese pinchazo por su hijo o su hija o sus hijos. ¿Ya? En Bélgica, cuando vacunaban a la niña, siempre la admiraban por esas piernitas tan gordas que tenía, y yo me partía de risa. Entonces la enfermera decía, usted es el único papá que se ríe porque le pinchan a su hija. Y claro, yo me daba risa eso. Era mi forma de... Bueno, esa siempre ha sido mi forma, ¿no? ¿Ya? Me reía por eso, me generaba un cierto problema. Mire, yo no puedo seguir teniendo falta de fe en mi oración. De una Pedro le dice a Jacobo y a Juan, quedémonos acá, Dios está hablando, aparecen los duros de la fe del pasado. Eso se puso buenísimo. ¿Qué le dice Jesús? Nos vamos para abajo. Yo ya oré. Cuando Moisés bajaba del monte, bajaba con su rostro transfigurado igualmente. Y era una forma para Dios mostrarle al pueblo que el pueblo tenía que orar, más el pueblo no creyó, no copió, no entendió. Ahora le pasa con Jesús. Y los discípulos igual, en la misma onda. Pero ¿qué nos dice? Mientras él oraba, o entre tanto que oraba, dice mi versión, su rostro cambió, su vestido se hizo blanco y resplandeciente. La oración puede cambiar todo esto. La oración mientras usted ora. Hace un año nos llamaban con el tema del COVID, que tuvimos unos discípulos que casi se los lleva el COVID. Fueron horas muy duras. Creo que fue la primera semana de abril o la última semana de marzo. Ya con un discípulo que estuvo, 14 días entubado. Y que literalmente estaba más allá que acá. Y era partirnos en oración. Señor, él no va a morir. Y los médicos ya, vayamos a una funeraria, amigo. Se lo llevó. Esa era la fe del médico. ¿Qué dijo el médico? Solo un milagro. Por ahí dijo uno, nos aferramos a esa palabra.
y Dios hizo el milagro. Entre tanto que oramos. Entonces vamos a tener próximamente un culto de solo oración. Lo tenemos que organizar, porque la iglesia somos todos. Y usted tiene que aprender a orar. Y usted va a aprender, aquí yo sé que aquí hay profetas, yo sé que aquí hay maestros, yo sé que aquí hay evangelistas, yo sé que aquí hay pastores, yo sé que aquí hay personas que tienen el don de discernimiento, el don de fe, palabra de sabiduría, el don de milagros, el don de sanidad, ¿ya? El don de casar no existe, ¿ya? Sí, porque se van inventando dones, no, aquí están, en medio de nosotros están. ¿Qué hay que hacer con esos dones? Hay que ponerlos en práctica. ¿Y dónde se ejercitan los dones? En un ambiente de adoración. Entonces próximamente cuando les llegue la convocatoria, y lo vamos a poner así, convocatoria, para que no lo pierdan, y si lo pierden le ponemos falta, y oraremos por ti. ¿Por qué? Porque vamos a tener un culto especial de adoración para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. No es a nosotros de darle órdenes al Espíritu Santo. Yo conocí una señora acá en España hace unos años que ella le ordenaba al Espíritu Santo lo que tenía que hacer. ¿Ya? Y sí, están las mujeres mandonas hasta con el Espíritu Santo. Ya, yo creo que el Espíritu Santo la miraba y se reía. Sí, sí. Yo soy el poder de Dios y tú me mandas a mí. Y yo creo que hasta le obedeció, me era misericordia. Porque se comparaba esa señora. Bueno, ¿qué te movas? ¿Qué te movas? No, el Espíritu Santo. Sí, señora. ¿Algo más? Pobre hombre, el esposo de esa señora, un santo ese hombre, ¿no? Pero yo la miré, yo la miraba, yo decía, ¿en serio está? Yo trataba, en qué dialecto está orando esta señora. Que te movas, que te ordeno que te movas, digo, con pasión, con fervor. Yo creo que el Espíritu Santo se ejecutó por la misericordia. No se trata de darle órdenes a Papá Dios, se trata de deleitarnos, de gozarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque no es lo que yo diga lo que mueve el poder de Dios, es la fe que yo tengo en Él. Por eso Jean Paul o cualquiera de los varones que hay aquí o las mujeres que hay aquí, de los niños que hay aquí, puede orar y milagros suceden, porque entre tanto que oramos, milagros suceden. Y eso le pasó a Jesús. Ahora, juntándolo con lo de Israel, que fue llevado al desierto, Dios va a veces tener que desconectar todo el wifi, todos los datos, todas las cuentas bancarias, todos los amigos, todo. Hasta lo que uno cree que no pueda pasar puede suceder para que tú no te distraigas y digas, Señor, ¿qué es lo que no he escuchado? ¿Qué es lo que tú me has dicho que en estos días de este año aún no escucho? Por eso usted y yo tenemos que aprender a orar. Señor, yo quiero escuchar tu voz. No quiero que me escuches a mí, te pido. No. Señor, vengo a orar y lo único que te pido es que me hagas escuchar tu voz. Ahora, si usted quiere que él le hable a gritos, se le va a hablar a gritos. Pero Dios es tan bueno que el oído espiritual es el único capaz de escuchar el silbo suave y apacible. Y entender que ese es Dios el que habla. Porque cuando Elías estaba en ese hueco, dice la carta de Reyes, hubo un terremoto, hubo fuego, hubo de todo, pero cuando hubo un silbido suave y apacible, él entendió por el Espíritu Santo que Dios le estaba diciendo, sal de ese hueco, sal, que necesito hablar contigo. Y cuando él salió le dio 3 órdenes, escuchó la voz de Dios y se ejecutó. Escuche la voz de Dios en oración. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a usted? ¿Qué es lo que le ha querido decir a usted? A no ser que quiera que caiga un meteorito para que entienda. Pero es tan misericordioso que nos va a guardar eso, porque lo único que nos faltaría sería eso en este año, ¿no? Pero Dios es tan bueno, que usted le dice, papá Dios, y de una, Él escucha el tono de su voz y Él sabe qué hijo le está hablando. Es como cuando tu hijo se despierta a las 3 de la mañana y uno por allá en el sexto sueño, perdido en los mantras, yo no sé dónde está uno durmiendo, y uno escucha la voz del hijo y uno de una vuelve, mi hijo, ¿ya? ¿O no? Ustedes ya por cuando dice hambre, no sé cómo me queda miedo, de una de la mi muchacho, mi niño. Así sea más grande, usted siempre va a ser el bebé, ¿sí? Ese es el tema con los hijos. Mi muchacho, ¿ya? Y no hay ningún fálpito, sí se despierta y dice agua, ¿ya? Calor, porque un niño recién despierto no tiene frases, ¿ya? Agua, calor, pipí, lo único que dice. Y yo también tengo una nena, calor, papá, ya es cuando ya está más despierta.
Y si despierta con el humor de la mamá, luego les cuento. ¿Por qué ríen? Una fuente de gozo. Entre tanto que oraba. Entonces vamos a orar. Pero vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar, que nos enseñe a clamar. Señor, voy a poner este negocio. Escucha la voz de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Es el momento, es el tiempo, es la hora? Puede que sí, puede que no. Pero usted emprende el negocio, está inseguro, está triste, está tenso, porque no escuchó la voz de Dios. Ahora, con Dios no perdemos el tiempo, porque Dios restaura lo que pasó, dice Eclesiastés. Él restaura lo que pasó. Así que vamos a orar, no por las peticiones que tengamos A, B, C y D, no. Vamos a orar porque necesitamos, como Jesús, aprender a escuchar la voz de Dios, y entre tanto que oramos, Él se glorifica. No sabemos qué es lo que Él vaya a transfigurar, transformar, hacer brillar, pero sabemos que algo espiritual va a suceder. Vamos entonces a orar. Y pedirle al Señor que nosotros podamos conocerle. Desafortunadamente, Israel tiene un Dios maravilloso, pero en todos los años la Biblia nos da testimonio de que Israel no conoció a su Dios. Dios se hizo manifiesto en prodigios, en señales, se manifestó a través de los profetas, se manifestó, ¿aló? Se apagó. Se manifestó a través de todo lo que Él tenía, para que su pueblo lo mirara, lo buscara. ¿Aló? Y hoy el Señor se ha manifestado a través de Jesucristo para nosotros. Y después de Jesucristo, Él mismo Jesús dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Espíritu Santo, tú has venido a continuar la obra de Jesús consolando nuestro corazón. Y a todos en algún momento, en alguna situación, nos has acompañado del desierto, has puesto un desierto, solo porque deseas hablar a nuestro corazón. Solo porque deseas que en mi corazón tu palabra encuentre eco. Y yo me he molestado, me he enojado porque ese desierto caluroso, porque ese desierto no me gustó, porque no estaba preparado. Mas Lamentaciones nos dice que no estamos para lamentarnos ni quejarnos de lo que Dios está haciendo, porque Él aflige, pero también tiene misericordia. Señor, yo no quiero ver más el dolor de mi problema, el tamaño de la deuda, el tamaño de mi enfermedad. Yo quiero ver al Dios Todopoderoso, que a través de esa situación me está invitando a que me acerque a Él en oración. El hombre puede producir, buscar recursos, buscar respuestas, soluciones, sí, pero solamente Dios puede cambiar las cosas. Jeremías dijo: cambiaste mis caminos, pero seguramente él tuvo que entender que los caminos de Dios eran mejores, más lindos, más tiernos, más llenos de flores y de color en la vida. Señor, no importa que mi camino haya tenido que cambiar. Me imaginaba un camino sencillo y fácil, pero tú has puesto un camino inclinado. Tú me darás las fuerzas entonces. Me imaginaba más cerca, pero has puesto un camino más largo. Me acompañarás en ese camino largo. Señor, yo no quiero más hoy tomar excusa alguna para alejarme de ti en oración, alejarme de la lectura de tu palabra y alejar mi corazón de la fuente de vida, que es tu Santo Espíritu, que es la obra de Jesús en la cruz. Hoy nos acercamos a ti, Espíritu de Dios, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos enseñes a orar, porque mientras estamos orando, o entre tanto que oramos, algo espiritual está sucediendo, y yo lo creo hoy en el nombre de Jesús. Aquí estamos como fruto de muchas oraciones que se hicieron a favor de nosotros. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vida hoy beneficia del fruto de oraciones que seguramente personas que ni conocemos hicieron por nosotros. Y no es a nosotros, Iglesia de Cristo, en este tiempo de hacernos los sordos y los mudos,
ante la necesidad que hay. Necesito escuchar tu voz. Háblame, Señor. Háblame a través de esta situación que no estoy comprendiendo. Háblame a través de esta espera que se me hace larga y que me desespera, que me vence en la paciencia. Háblame a través de esta incomodidad o de esta dificultad. Pero sobre todo, hazme escuchar tu voz, papá. Necesito, anhelo y deseo conocerte. Como soltero, como casado, como padre o como abuelo, o en la condición que esté, Señor, trabajando, desempleado o emprendiendo algo nuevo. Yo necesito, Señor, primero entender que mi corazón debe estar cerca de ti. Papá, no quiero caer en el error que cayó Israel, que vino a imponer su propia ley, que vino a poner sus propias normas. Se olvidaron de lo más importante, de la justicia de Dios, como dice Romanos 10:3. Olvidando la justicia de Dios, pusieron su propia justicia. Y yo le pido a usted que me acompañe aquí en oración, que le pida perdón a Dios, porque muchas veces, sin querer queriendo, usted y yo hemos venido a poner nuestra justicia, nuestros planes, por encima de los planes de Dios. Señor, haznos entender que dependemos de ti. Hazme comprender, Señor, que mi vida, Señor, debe ser movida por tu voluntad, para tu voluntad y para tu gloria y tu honra. Aunque me suceda como Jeremías, quien sus caminos fueron cambiados completamente. Si tú cambias mis caminos es porque tienes lo mejor para mí. Y es lo mejor que yo necesito en este momento. No te pido que me des lo que quiero, te pido que me des lo que necesito. Señor, no te pido que me des el trabajo que quiero con el salario que quiero. Te pido que me des el trabajo que necesito con el salario que necesito, Señor. Porque no quiero distraerme más. Bendice mi vida, Padre Dios. Pero yo hoy tomo la responsabilidad de ejercer, Señor, el sacerdocio que tú me has encomendado en oración. Porque nosotros somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Padre, yo creo que mi oración puede mucho, porque no es por mi fuerza, sino por la fe que pongo en Cristo Jesús. Y su palabra dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, que como Jesús nos ha dado el sacerdocio, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, hazme entender que a través de la gracia que tú nos has dado, yo me puedo acercar a tu trono todos los días, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Yo le pido que piense o que se imagine un lugar imposible o inadecuado según nuestros criterios humanos. En cualquier lugar, en cualquier momento, usted puede acercarse a Dios en oración. Dios está a distancia de una oración. Espíritu Santo, rompe tantos esquemas que traemos, porque creemos que no podemos orar o que nuestra oración no va a ser escuchada por ti. Espíritu de Dios, necesitamos que nuestra oración se active para tu gloria y para tu honra, y que nuestra vida, Señor, sea dirigida por el poder de la oración. Levanta aquí hombres y mujeres de oración, siervos y siervas tuyas, guerreros de oración, porque, Señor, hay hogares, hay hermanos, hay amigos, hay familiares, hay allegados, compañeros de trabajo, que a esta misma hora están en drogadicción, en alcoholismo, en depresión, esclavos del casino, peleando con sus familiares, y nosotros solo opinamos, y nosotros solo pensamos, cuando tú nos llamas a la oración, entrando a la cámara secreta, entrando al trono de la gracia, para pedir gracia y oportuno socorro por nosotros y por ellos. Lo invito a que ore por un amigo suyo de trabajo. Lo invito a que ore con nombre y apellido por un compañero suyo o por un vecino. Lo invito a que active la fe en oración, porque usted y yo podemos hacer que la tierra se sacuda con nuestras oraciones en Cristo Jesús. Ore, susurre, hable, porque usted puede hablar. Si usted habla en la calle con la máscara puesta por teléfono y puede hablar, aquí usted puede orar aunque tenga la máscara puesta. No es una incomodidad. Ore, declare sanidad si esa persona está enferma. Crea que Dios va a tocar el corazón de esa persona. Y ore con Oseas 2, que dice: Señor, tú que le has puesto ese desierto, hazle escuchar tu voz en ese desierto. Ore para que usted sea un portavoz del amor de Dios, de la verdad de Dios en el Espíritu Santo.
Ore para que sus redes sociales no solamente compartan chistes o pasados de tono o cosas inadecuadas, sino para que sus redes sociales sean también un trampolín de bendición para muchos, para que muchos vengan a la verdad en Cristo Jesús. Ore porque usted es útil en las manos de Dios, usted es valioso en las manos de Dios, usted es un arma poderosa en las manos de Dios, porque en usted hay un altavoz que lleva el amor de Dios. Señor, te pedimos que avives tu iglesia y todas las iglesias en Cristo Jesús, y te damos a ti gloria, honra y poder, y oramos y creemos que tú haces milagros mientras oramos o entre tanto que oramos. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo te damos las gracias. Amén y amén. Amén, familia. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga. Rica.